Bienvenidos a todos de nuevo. En un momento ya vamos a comenzar con nuestra siguiente charla. Permítanos, para terminar de aquí, poner un poco de orden. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra siguiente sesión. Estefi, voy a pedirle que se pueda desactivar su micrófono, o no sé si ya pueda desactivar su micrófono. Por el momento no le escuchamos. A ver, ya le mandé la solicitud. Ahí está, Sí, ¿sí? ya te escuchamos, Estefi. Perfecto, gracias. Perfecto. Mil gracias. No, a usted. Pues muy bien, amigos, les quiero dar la bienvenida a esta siguiente mesa de discusión con la temática central de trauma intergeneracional de hijos de sobrevivientes del Holocausto. Y hoy tenemos el honor de contar con Stephanie Fasli, quien es doctora en psicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con especialización en estudios judaicos. Es miembro fundadora de la Sociedad Internacional para el Estudio del Estrés Traumático y directora y coordinadora de la Fundación Shoah de Steven Spielberg, además de haber sido entrevistadora por muchos años en esta misma fundación, y es especialista en el tema de trauma transgeneracional y como pueden notar, es una destacada experta en este campo. Recuerden que pueden comentar y preguntar a todo lo largo de la sesión desde el chat, y al final tendremos un breve espacio para que nuestra invitada especial responda sus preguntas. Stephanie, por favor, es un placer tenerla con nosotros hoy. Le doy la palabra. Gracias, mil gracias, Jessie. Y bueno, empiezo por dar las gracias, sobre todo a ti, que fuiste tan amable en generar una serie de conflictos que pudimos ayudar. En fin, gracias. También quería darle las gracias a Daniel Isaac Eisen por la idea de también este congreso, y a Sam González, Rodríguez, perdón, también por su colaboración. Y también quiero decirte que mi trabajo sí se llama Transmisión del Trauma Generacional. A ver, bueno, lo que voy a hacer es leer mi trabajo, pero antes que eso quería yo decirte que no soy directora de lo de Steven Spielberg, sino que fui una de las directoras regionales para este proyecto, y así como tú leíste, se me hizo muy importante el seguir haciendo entrevistas con sobrevivientes del holocausto. Entonces, ahí me di cuenta que haciendo entrevistas con los sobrevivientes, que en la mesa de mi abuelita había muchísimos que habían llegado de Europa, tíos míos y mucha familia, podría yo decirte de más de 15, 16, pero en esa época éramos muy jóvenes, no se hablaba, no se destacaba ese tema, el cual se tuvo que elaborar a través de muchas etapas. Yo me voy a meter a esto en un ratito. Empezaré citando a Paul Celan. Paul Celan fue uno de los que cometió suicidio por la culpa del sobreviviente, en el sentido que varios de los que voy a citar, por ejemplo, a Bruno Bettelheim,
también se puede analizar esto en cada uno. No se puede generalizar, pero al final de la guerra, Primo Levi y una serie de gentes valiosísimas escribieron, estuvieron al frente de la narrativa, pero definitivamente no podían vivir con su memoria. Bueno, voy a citar primero a Porcelán y dice, es la generación que carga con la cicatriz, mas no con la herida, quien sostiene en su memoria el recuerdo, mas no la experiencia directa. Es la generación que se exige la obligación autoimpuesta de esta herencia, de escribir la vivencia de sus padres, darle significado e incluir esta en la historia. Esto es lo que Paul dice. Y Bettelheim dice, jamás se podrá encontrar la paz, aquello de lo que no se puede hablar. Las heridas y cicatrices perduran de generación en generación. Y aquí sí me voy a meter un poco de lo que es la conspiración del silencio. Siempre me he preguntado si algún día se terminará de hablar del tema del Holocausto. ¿Por qué reincidimos en escribir, investigar, hablar, producir películas, libros, documentales, artículos y presentaciones en coloquios como lo que hoy, que versa sobre el tema de prejuicio, basándonos sobre un evento que sucedió hace más de 80 años? Esto nos remite a varias reflexiones. Intentaré centrarme en especial en el tema del Holocausto, Shoah, por varias razones. Una es por esta ser la mayor catástrofe social e histórica ocurrido después, que puede servir para entender otras terribles consecuencias de las guerras y otros genocidios, que en ese momento, con mi amigo que acaba de precederme, que es Jaime Murro, tiene toda la razón. Hay detalles en el cual y parámetros se puede determinar qué es genocidio y qué no es. En este caso, el Holocausto sí fue. Entonces, aquí puedo decir que la Shoah plantea múltiples líneas de investigación y abordajes de un suceso que no tiene parangón y que influyó y afectó lo que hoy día se sabe sobre la conducta humana en situaciones de estrés extremo, terror, trauma, crisis y sobre todo todas las patologías neurológicas y nerviosas, psicoanalíticas y psicológicas del ser humano. La superación de haber vivido estos eventos afectó y relaciones con la resiliencia y la supervivencia, cómo se transmite en la siguiente generación. O sea que, perdón, me equivoqué aquí, pero dije, la resiliencia y la supervivencia se transmiten a la siguiente generación. Se sabe de muchas investigaciones y rigurosos protocolos científicos sobre los efectos del trauma salieron primordialmente por sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, acuñando el término desórdenes de estrés postraumático, ¿sí? Entonces, sus descendientes estaban traumatizados y aparece todo este término en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Internacional de la Sociedad Internacional de Psicología. ¿Qué huella deja el Holocausto nazi en todo aquel que sobrevivió y en las futuras generaciones? También aquí aludo a los perpetradores, que se me hace muy interesante
para una tesis posterior. ¿Qué aprendizaje de este evento hay en otras poblaciones en cuanto han sufrido violaciones a sus derechos humanos, desaparición, víctimas de tortura, de abuso sexual, secuestro, racismo, trata de blancas, violencia o maltrato doméstico, desapariciones políticas y todo? ¿Se puede universalizar las lecciones del Holocausto? ¿Cómo expone el Holocausto las dificultades adaptativas a las que se enfrentan los sobrevivientes y sus descendientes? ¿Cómo se define la percepción de ser sobreviviente o víctima? ¿Cómo se transmite la experiencia del trauma de los sobrevivientes a la segunda generación y a las que siguen? Porque hoy día se sabe que también ya 3 y 4 generación. Esto se aplica al exilio también, al exilio de los que vinieron de España, los que vinieron de Líbano, los que han estado aquí últimamente, porque finalmente han sido los años de las inmigraciones y de los terribles casos que nosotros vemos cada día. Y acá sí, obviamente se narra todos los efectos que hay en estas personas. El tema del trauma transgeneracional, es que estoy oyendo mi propia voz. Entonces, esto no sé si bajar. A ver, un segundo. Porque como oigo mi voz, a ver. Nosotros te escuchamos bien, Estefi. Gracias. El tema del trauma transgeneracional y la transmisión de la victimización ha sido explorada principalmente por terapeutas sobrevivientes del Holocausto. Y aquí voy a mencionar Leo Eitinger, Robert Krell, Paul Valent, Yael Danieli, que fue una de mis mentoras de alguna forma, Diana Wang en Argentina, Mauricio Kishak, psicoanalistas de Viktor Frankl, logoterapia, Bruno Bettelheim, etc. Después, Judith Kestenberg en los 60 trató un panorama muy complejo de la conflictiva de la relación de los padres de los sobrevivientes y sus hijos. Y ahí entra lo que es la conspiración del silencio. Vamos, lo que sí puedo decir es que estos hijos cargan por la culpa de los padres. En la casa, como no se hablaba, los padres tenían miedo de afectar a los hijos y de que sus hijos sufrieran por ellos la realidad de lo que habían pasado. Y por lo tanto callaban y no hablaban, pero a nivel corporal y a nivel de actitudes sí podían ver de que esta transmisión, no hay duda que sí se transmitía. Esto es, por cierto, la fotografía que estoy viendo ahorita. No es cierto, es en Birkenau. Y ahí se hacían las elecciones. Bueno, en 1978, Phillips escribió El impacto del holocausto nazi en los hijos de los sobrevivientes, que aparece en el American Journal of Psychotherapy. En el 98, Dan Baron, en Israel, establece un modelo de intervención dinámica vivencial con hijos de las víctimas del holocausto y confrontan a hijos de los perpetradores que llegan a Israel, y en Malea Hamishah Kibbutz es donde hacen un encuentro maravilloso para dialogar sobre la paz, el perdón, la relación entre ellos y cómo a la larga se desarrolla realmente los derechos de la víctima, porque se dan cuenta que a la larga los alemanes sí piden perdón para reparar y aceptan su culpa. Por lo tanto, hay un camino para la reparación, y creo que esto lo habló muy seriamente Jaime Murrow.
Bueno, entonces sigo porque sé que no tengo mucho tiempo. Ok, esta literatura renovó en el 80 el interés sobre los niños del Holocausto. Se sabe que en la Alemania nazi también los programas de eutanasia eran practicados en el 39 principal médicos por médicos y legisladores alemanes muy cultos. Estos programas fueron aplicados a enfermos mentales, a homosexuales, igual que a gitanos Sinti y Roma, quienes eran sacrificados en instituciones psiquiátricas. Estoy tratando de acortar un poco el trabajo, el cual va a estar también a la orden de ustedes. Se los voy a entregar. Quiero reconocer innovadora investigación del doctor Alejandro Ash Sigal, titulado Homocausto, que nos los enseñó y nos los describió en el 2010, en el cual prejuicios de la época nazi fueron contextualizados a la persecución de los homosexuales durante el régimen nazi hasta el 39. Estos años deja saber de cómo se llevó a cabo el prejuicio en campañas de propagandísticas contra homosexuales, convirtiéndose esta en una extensión más del terror físico, deportaciones, internamientos en campos. Y luego, ¿cómo aplicamos esta realidad a nuestra profesión? El Holocausto dejó huella en todo aquel que sobrevivió y las futuras generaciones. Y luego voy a citar a un amigo psicoanalista que fue niño y este niño fue escondido. Entonces aquí sale muchísimo que si no hubo influencia de esto dentro de los psicólogos sobre trauma, porque me encontré que mis trabajos sobre la Shoah en las sociedades psicoanalíticas eran en estas épocas seleccionadas y más que nada no eran muy comunes. Me encontré con gente que verdaderamente aceptaba estos trabajos. De hecho, yo llegué a oír unos gran trabajos sobre los musulmanes, que ya lo entenderemos que eran aquellas víctimas en los campos de concentración que parecían muertos en vida, totalmente flacos ya en los huesos, con una mirada ida, y se han hecho muchas investigaciones, sobre todo trabajos psicoanalíticos que he leído y he aplaudido. Anna Freud fue prisionera del SS en algunas ocasiones y huyó con su padre, que fue Sigmund, a Londres. Según la biografía escrita por Elizabeth Young Gould en 1946, mientras Ana sufrió de una enfermedad no especificada, recibió la noticia que sus tías, las hermanas de Sigmund, habían muerto en el 42. Su tía Marie murió en Theresienstadt y su tía Rosa en Auschwitz. Dolphy y Pauline en Treblinka. Primer trabajo de Anna Freud fue con 6 niños de menores de 3 años del campo de concentración de Theresienstadt, que está, por cierto, en Checoslovaquia. Estas observaciones en niños judíos sobrevivientes de este campo fueron fuentes de inspiración para sus libros sobre las técnicas terapéuticas en niños. No sé cuánto tiempo tengo. Si podemos ir concluyendo, Estefi, te lo agradeceríamos mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok, ok. Ok.
El mundo de los niños sobrevivientes del Holocausto debe interesar a nuestra profesión por muchos motivos. Ellos fueron los primeros seleccionados para los atroces experimentos médicos. De todos los crímenes concertados en odio, la guerra contra los niños judíos ha sido la más viciosa, cruel e impecable. Y esto lo dice Elie Wiesel. Lo decía. En 45, durante la liberación, un número reducido de niños fueron encontrados en los campos de concentración. Muchos de los que sobrevivieron emergían de sus escondites, sótanos, áticos, cuevas, bosques, conventos, monasterios, casas y palacios, celdas y barracas. El total de los niños sobrevivientes fue solo una fracción entre el 1,5 millones de niños y adolescentes judíos asesinados entre el 39 y 45. La existencia de los niños sobrevivientes fue silenciada por sus necesidades primarias en los albergues y sobre todo les dijeron ustedes traten de sobrevivir, vamos a tratar de encontrar a sus papás y realmente fue muy caótico el hecho de que acababa la guerra y no sabían y no tenían ningún vivo a dónde regresar. Así conocí yo a varias sobrevivientes que llegaron a México, una de ellas Aggie Rosberg, que la quiero citar, me decía que cuando muriera, ella tenía 90 y tantos años, húngara, que quería que la incineraran porque ya no tenía nadie de su familia para ir a su tumba y para darle por lo menos ponerle una piedrita y recordarse de ella y de toda su familia, que ella era la última sobreviviente que se acordaba de su familia. Y realmente yo me propuse en transmitir siempre su libro, su vida y sobre todo lo que le entregó al museo judío que Bronia Segal, que en paz descanse, llevó en Acapulco 70 por muchísimos años. Y ya no quiero citar a Aggie acá, pero también quiero mencionar también a Olga Lengel, que escribió un libro que se llama Los hornos de Hitler, y luego también, que está muy bueno, sobre todo la editorial Diana, si no yo lo tengo por en caso de que alguien lo quiera para sus tesis, y luego también a la doctora Lea Goldberg, hermana de una de mis grandes amigas, Raquel Berman, que vive aquí en México, una gran psicoanalista, pero Lea me hizo el favor de compartir conmigo ya que vino a México y también acá dice, justamente en los tiempos actuales en los que la memoria tan corta y el olvido largo, porque reconocer es brindar un tributo a personas que lo merecen, porque recordar es requisito para aprender tanto de los hechos crueles como de la gente que ayudó. Aprender para crear una conciencia y prevenir que la historia se repita, porque jamás existe razón alguna para denigrar a otro ser y en este caso específico denigrarlo hasta el grado de retirarle la calidez humana y así tener la justificación de odiarlo, despreciarlo y en fin destruirlo. También acabo acá diciendo que para mí los hechos del 7 de octubre, obviamente hay muchas comparaciones con respecto al Holocausto. Es obvio que en todos nosotros, entre los sobrevivientes, se les viene toda una memoria terrorífica que podrías mencionar que entra dentro de la calificación del DPT, que son los desórdenes de estrés postraumático, sobre todo aquellos sobrevivientes de mucha edad. Pero podría uno decir que es un ente totalmente diferente, con duelos muy abiertos, hablo del 7 de octubre, y ya tendremos oportunidad de hacer trabajos más adelante. Sin embargo, la Shoah es un ente totalmente diferente y estudiado dentro de su propio contexto.
También tengo voces de Fernando Sabater, etcétera. Y con esto acabo. Esta conspiración del silencio existe. Existe la rabia. Existe a pesar de él y para los perpetradores. Como vimos, existe la metáfora del perpetrador, del Hitler que todos llevamos adentro. También para los que pretendemos ayudar a su conjura. Y es esa rabia lo que tenemos que entender y reconocer antes de abocarnos a entender la fuente del prejuicio. Es necesario darle voz y sacarle del silencio. Y concluyo. ¿Qué nos dicen las víctimas de este grave prejuicio? Y cierro haciendo una reflexión. Pregunte a los sobrevivientes con empatía, sin miedo, y encontrará una historia testimonial que resultará reconfortante e integradora, no solo para el que la relata, sino también para el que la escucha. Gracias. Muchísimas gracias, Steffi. Definitivamente se nota que eres una eminencia dentro de tu campo y pues todas las experiencias tan fuertes que vivieron los sobrevivientes. Si alguien tiene los sobrevivientes y sus hijos y todo esto, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, por favor, háganlo. Ya tenemos algunas. Procedo a este espacio unos breves minutos de intercambio de ideas. Aquí nos escribe Verónica. Da atención particular, Steffi. Mi papá es descendiente y desde joven ha padecido depresión profunda. A ver, ¿me la puedes volver a repetir? ¿Me la repites? Que si usted da atención a sobrevivientes o hijos de sobrevivientes, particular, supongo que psiquiátrica. Ah, sí. Bueno, mira, por muchos años estuvimos trabajando con sobrevivientes. Últimamente doy trabajos, escribo para ponencias y realmente refiero, pero que esta persona me localice y tengo todo un grupo de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la APM, a quien pusiese yo referir. Con mucho gusto. Verónica, si nos hace el favor de escribirnos de manera particular y yo le pasaría los datos de Steffi con todo gusto. También nos escriben, ¿el testimonio de los hornos de Hitler es confiable? Mira, esta es una historia de Olga Langel. Ella, mi hija Leslie, hizo todo un estudio para su tesis de maestría sobre las voces de las mujeres de la Shoah, que valdría la pena. Yo tengo la bibliografía para dárselos a cualquier gente que tenga interés, pero creo que es confiable dentro de la memoria personal de cada quien que lo vivió, porque cada quien tiene una historia personal, un sufrimiento personal, unas pérdidas personales, y no se puede generalizar las historias de los sobrevivientes. Excelente. Muchísimas gracias y sí darle su valor a cada uno de estos sobrevivientes. También me envían en mensaje directo, ¿por qué se les decía musulmanes? ¿Acaso eso no es prejuicioso contra los verdaderos musulmanes? Fíjate que es muy interesante lo que me estás preguntando, porque yo también cuando oí estas conferencias y supe que así se les llamaba, pensé qué raro que se relacione, pero realmente tiene que ver con los músculos, muscle, y tiene que ver que eran flacos, flacos y que tenían la mirada perdida y que realmente no tienen ninguna alusión hacia musulmanes, sino que al contrario, eran, si tenemos fotografías, querida Jessie, creo que Sí. podemos mostrar esta en este momento porque fue tan grotesca que yo no lo podía ver. Ahí está. Y realmente cuando veas esto, que yo no entiendo cómo todavía veían la cámara en la anterior, pero son fotografías, sé que muy grotescas, pero es la realidad.
Y sí quiero agregar que nuestros padres siempre nos decían, callen, no hablen, no levanten el tapete y se va a salir toda la suciedad. Y hoy día lo que nos piden es, por favor, hablen, por favor, digan, que el mundo sepa. Y por supuesto, gracias por este gran congreso, porque nos da la oportunidad de hablar, de transmitir y de que la gente sepa que a ninguna población debe de sucederle esto. Claro que sí. No, de verdad, muchísimas gracias, Stephanie, por estar aquí con nosotros, por compartirnos tu conocimiento y por la actitud tan preciosa que tienes. Entonces, pues así damos por terminada esta mesa. No se vayan, en unos minutos vamos a tener el testimonio de la doctora Laura Iturbide, que es sobreviviente de la caída de las Torres Gemelas, por lo que los invitamos a quedarse y em, sí, les pasamos la información de nuestra ponente en caso de que dé cualquier otro curso, plática, y pues estamos en este curso. En unos momentitos iniciamos nuestra siguiente charla. Muchísimas gracias. Gracias, Jessy, y gracias a todos.